Hace algunos días me llamó la ministra de Finanzas, porque Ramón Savillón, exsecretario de Seguridad, me dice, ¿cómo pueden criticar mi gestión si no he recibido ni un lempira de los 1.000 millones que me prometieron para el estado de excepción? Estamos trabajando con las uñas. El dinero que nos ha llegado simplemente es para pagar deudas que teníamos anteriormente. Me llamó la ministra de Finanzas y me dijo, no es posible eso, dice. Que hay una pobre ejecución es otra cosa, pero en el presupuesto general de ingresos y egresos de la República, asignados para la Secretaría de Seguridad, 9.000 millones, hay 1.000 millones para la DIPANCO. ¿Cómo puede ser posible que estén diciendo que no tienen fondos asignados? Le repregunto, ¿será que él cree que fuera de esos 9.000 millones y de esos 1.000 millones en específico para la DIPANCO, con el estado de excepción que no estaba previsto, él esperaría unos 1.000 millones adicionales? Y también le dije, y hay otros ministerios que están reclamando que usted no les está haciendo las transferencias y que mucho de la falta de ejecución o los pobres resultados se debe precisamente a eso. Y ella me dio su respuesta. Y qué mejor que hoy, en público, ya que estamos hablando de un tema que está criticando sobre todo la oposición, baja ejecución presupuestaria, ella nos explique y después le vamos a entrar de lleno a lo del fondo. Bueno, gracias, Renato. Está un poco complejo los distintos temas que se han planteado aquí. Yo creo que debemos comenzar por ordenarnos. Lo primero es que la pregunta está referida exclusivamente al tema del Fondo Monetario Internacional. No, eso está claro, está claro. La intervención del ministro está referida con un supremo cinismo a la ejecución del presupuesto. Pero dentro de su planteamiento de entrada, usted le ha dicho a José Luis, vamos a hablar de la economía, aunque usted es un militante o directivo del Partido Liberal, no es la política, hoy vamos a hablar de economía. Es que la economía es un tema político y la política lleva aparejada a la economía, pero también ha dicho usted acá, hay asuntos pendientes que resolver, el tema de empleo. Y se ha dicho sobre el presupuesto, hay una gran historia. Entonces yo creo que dentro de los distintos temas hay que aprovechar el tiempo, solo tenemos una hora para hablarlos y yo quisiera referirme a ellos de Pero usted manera... me criticó, entonces yo voy a decir algo estrictamente periodístico. A esta hora está la mayor parte de gente en la casa, las mamás están cocinando, entonces yo hago un abanico de temáticas para decirle, vamos a hablar de esto, de lo otro, de aquello. Y está muy bien. Sí, por y eso sobre eso... No, o sea, no hay desorden, lo que hay sobre eso... la intención de que la gente se quede con nosotros y sobre viéndolo. eso me voy a pronunciar. Excelente. Pero por supuesto, hablar de todos estos temas requiere obligadamente poner un marco estructural. Sin marco estructural, una discusión y un debate de este nivel, como usted lo ha planteado, creo que no tiene sentido. Y el marco estructural pasa por la caracterización del país, por la caracterización de nuestra sociedad, por la caracterización de nuestro gobierno, por la caracterización del Estado mismo. Realmente, dos elementos fundamentales. Uno, la dependencia y dos, la desigualdad. Sobre la dependencia y sobre la desigualdad descansa el resto de temas. Y luego vamos al Fondo Monetario Internacional y la prudencia que manifiesta en el informe del artículo 4. Comenzando, ¿en qué sentido? El fondo viene en 2023 y hace revisión de todas nuestras cifras en la gran apertura del gobierno para que se lleve adelante el artículo 4 y revise sin ninguna restricción todas nuestras cuentas. Y eso es fundamental. Dentro de toda esa revisión que hace el fondo del artículo 4, que no lo hacía desde el año 2019, no evalúa únicamente temas presupuestarios, evalúa en general la política fiscal. Y se ha referido en el documento a la política fiscal, la que dice que debe ser prudente y a la que yo le dije, lo fundamental no solo es la prudencia,
sino que no sea de ladrones. ¿Y por qué digo que no sea de ladrones? Pues precisamente porque venimos de la era, de la etapa de la corrupción público-privada en niveles escandalosos. No solo es el tema de fideicomisos que se trae aquí nuevamente, y no solo es la ejecución vinculada con el presupuesto del tema de fideicomisos y devolver los fondos a la caja única del Tesoro. O sea, Finanzas estaba totalmente abandonada. Los recursos se manejaban en 80 bolsas, en 100 bolsas, en 200 bolsas, y lo manejaban 200 comités, no lo manejaba la Secretaría de Finanzas. Entonces estamos hablando de prudencia, estamos hablando de transparencia y estamos hablando de honradez. De eso no puede hablar el exministro, y él sabe por qué no puede hablar de eso. No solo se trata de los fideicomisos, también se trata de un presupuesto, y estoy hablando de política fiscal como primer elemento que incorpora el Fondo Monetario en su artículo 4. Se trata de que en este país abrieron una ventanilla que le denominaron coalianza para otorgar 9 asociaciones público-privadas que son 9 asociaciones de la corrupción. Y esas 9 asociaciones de la corrupción manejaron más de 50.000 millones de lempiras. Entonces, ¿de qué presupuesto me está hablando el exministro? Del presupuesto que manejaron durante los 12 años de la dictadura, en donde un gran pedazo se lo dieron a las alianzas público-privadas, en donde otro gran pedazo se lo dieron a los fideicomisos y en donde dejaron a la Secretaría de Finanzas, al Estado de Honduras, al responsable, al garante, únicamente manejando el pago de sueldos y salarios y el pago de la deuda pública, que la elevaron de 3.000 millones a 20.000 millones. ¿Con qué moral y con qué ética se habla de esos temas? 3 cosas estamos haciendo nosotros concretamente desde la visión presupuestal. La primera, pagando los sueldos y salarios a tiempo, y además reconociendo a todos los empleados de la administración pública el salario mínimo, pagando los sueldos y salarios a tiempo. La segunda, pagando las obligaciones de deuda a tiempo. Y la tercera, tenemos una inversión pública que supera en 115% lo que se tuvo en años anteriores. Y cuando hablamos de inversión pública, estamos hablando de inversión de capital, inversión en infraestructura y también de inversión social. Estamos hablando de la atención a través de los subsidios a los combustibles, al gas LPG, a la energía, beneficiando directamente con un programa social que el propio fondo ha reconocido, y además haciéndolo de manera independiente, de manera soberana, reconociendo nuestro compromiso frente a la sociedad. Y ahora voy a pasar a esa ejecución. Pero solo permítame una repregunta ahí. Solo permítame una repregunta. Solo permítame una repregunta. Afirma este sector de la oposición, que lo reprochable es que hasta hace unas 2 semanas apenas tenían un 16-17% de ejecución presupuestaria. Y esto es lo que yo he venido escuchando en los últimos días de algunos sectores que critican la pobre ejecución presupuestaria. Hace unos meses, dicen, Rixi tenía un colchón de 46.000 millones de lempiras. Hace unas 3-4 semanas tenía como 22.000 millones de lempiras. Que la gente se queja que no hay esto, que no hay lo otro, que no hay aquello. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no ejecutan el presupuesto? ¿Por qué tan bajo a esta altura del año? Esa es la pregunta y lo que está en el ambiente. Claro, y tenga usted la absoluta seguridad que en el tema de inversión y en general vamos a alcanzar la ejecución del presupuesto deseada. Y la ejecución del presupuesto no quiere decir que vamos a alcanzar el 100. Es un presupuesto, uno proyecta lo que va a ejecutar. Y por supuesto no vamos a discutir acá las dificultades que tenemos, y no me quiero perder del tema en el sentido de la pregunta sobre el Fondo Monetario Internacional, porque lo primero es la política fiscal. Lo segundo es la política monetaria y cambiaria, a lo que se refirió el Fondo Monetario Internacional. Lo tercero es el sector energía.
Lo cuarto es el Estado y todos los procesos de transparencia. Y lo quinto es la resiliencia climática. Esos son los 5 temas que el Fondo Monetario ha tocado en relación con el artículo cuarto. Por supuesto, cada uno de esos temas tiene varias aristas y solo estamos acá refiriéndonos a la parte de la ejecución del presupuesto. Vamos a alcanzar la ejecución del presupuesto. Yo espero que todas las instituciones puedan llegar a final del año entre el 78 y el 80% de ejecución. Y de cifras podemos hablar todos los días. O sea, si vemos la ejecución del presupuesto hasta el día de ayer, debe andar en un 33%, el global. Y normalmente el primer semestre e históricamente el primer semestre las ejecuciones presupuestarias son más bajas porque tienen lugar todos los procesos de licitación, todos los procesos de contratación de bienes y servicios. Entonces cada secretaría tiene sus obstáculos, digámoslo así, legales para ir a la ejecución del presupuesto, pero vamos a alcanzar la ejecución deseada y sobre todo estamos atendiendo la agenda social y estamos atendiendo el pago de la deuda y el pago de los salarios. No solo vamos a hablar de esto. Y voy a terminar ahí, voy a terminar en esto, porque es muy importante, ya que usted habló de cifras determinadas. La inversión pública, la inversión del Estado, es apenas el 3% del PIB. O sea, no hay sociedad. Y por eso quise encuadrar al principio. Desigualdad y dependencia. Esa es la parte estructural que debemos meterla en el debate. Porque la inversión del Estado es apenas del 3%. La generación de empleo del Estado es bajísima. O sea, el empleo, la generación de empleo se da en el sector privado. Las inversiones se dan en el sector privado que esté consciente de cuál es la situación del país, porque la desigualdad se paga. La otra cara de la desigualdad es toda la temática que usted ha abordado. Pero ustedes como